La semana pasada mencionaste que ibas a hablar del Roger Waters. Me imagino que por lo que dijo Dios y Black Sabbath. No, no era por eso exactamente, pero ya que lo mencionas, pues vamos a hablar un poquito de Roger Waters, que yo considero un tonto útil. ¿Qué es el tonto útil? Bueno, hay un debate. Hay un debate de si Lenin efectivamente habló del tonto útil, o si fue una construcción posterior de otras personas que vieron lo que hacía Lenin. El tonto útil era considerado aquel que se creía la propaganda soviética y actuaba de acuerdo a la propaganda soviética o la propaganda cubana. Es decir, alguien que sin una profundidad histórica, sociológica e ideológica se adscribía a lo que buscaban la izquierda marxista de una manera ingenua. Y por lo tanto resultaba útil, y hasta que se daba cuenta de que había servido a intereses que no eran ni los suyos ni los de la mayoría de la gente. Yo me acuerdo mucho del final de la historia de Caridad Mercader. Caridad Mercader es la madre, Caridad del Río Mercader es la madre de Mario Ramón Mercader del Río, el asesino de Trotsky, caso al que yo me he dedicado intensamente a estudiar, y porque conocí gente implicada en el asesinato de Trotsky, en el primer atentado de Siqueiros contra Trotsky. Conocí a los Arenal, a Leopoldo y Luis Arenal, que fueron pues dos de los principales operativos del primer atentado en contra de Trotsky, y uno de los cuales, al parecer, asesinó al falso secretario de Trotsky, que había sido secuestrado durante el primer atentado. Robert Sheldon Harte se llamaba, y que luego apareció muerto, enterrado en una fosa poco profunda, en un estudio que tenía David Alfaro Siqueiros. Y bueno, estuvo allí solo con Leopoldo Luis Arenal, entonces se supone que uno de los dos lo mató. Él en realidad era un agente ruso, un agente soviético, que fue el que le dio entrada a todos, pero luego se tenía que ir con ellos, porque si no, la propia gente de Trotsky lo iba a hacer pedazos. Se fue con ellos, pero les incomodaba, entonces lo mataron. Y conocí a los Arenal, conocí a quien estudió profundamente el caso Trotsky, pues José Ramón Garmabella, un periodista hispano-mexicano, etcétera, etcétera. Bueno, y al final de la historia de la señora del Río Mercader, Caridad del Río Mercader, se encontraba, no me acuerdo quién, con Ramón Mercader del Río, que después de que pagó los 20 años de cárcel por el asesinato de Trotsky, salió de México, se fue a vivir a Cuba, y nunca lo dejaron volver a España. Y decía, con la persona a la que se encontró, decía, ¿cómo nos engañaron, verdad? Algunos más que a otros, algunos más que a otros. Sí, por su pasión stalinista, este hombre había cometido un asesinato brutal de Trotsky, que había pagado 20 años de cárcel en silencio absoluto, sin reconocer que era un operativo soviético, un operativo de Stalin, mientras su madre, cuando se enteró que lo detuvieron, salió corriendo de la calle frente a la casa de Trotsky en Coyoacán, salió corriendo, se subió a un avión y dijo, ahí te dejo. Una madre, una madre así, ¿no? Eso es un tonto útil. Es alguien que cree que está del lado correcto y no sabe de qué lado está. Y voy a poner algunos ejemplos de lo que hizo este señor, que para mí es esto. Y siempre lo voy a ver así. Es un sujeto que ha optado por ponerse una venda en los ojos y negarse a ver el mundo como es, porque siento, totalmente atrapado en la adolescencia, cuando éramos mucho más viscerales todos, y probablemente hubiéramos pensado lo mismo que él. Por ejemplo, y no voy a hablar del pasado antiguo, le escribió una carta abierta a la esposa de Zelensky, a Olenska Zelenska, acusando a Zelensky de entregarse a los nacionalistas extremos
que han puesto a su país en la ruta de una guerra desastrosa. Esto después de que Putin, iba yo a decir Stalin, fíjate, de que Putin ya había invadido Ucrania. Pero invitado por los diplomáticos rusos, Waters habló en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero de 2022, denunciando la violencia, pero reduciendo al mínimo la agresión de Rusia, diciendo que la invasión había sido provocada, no fue sin provocación, y preguntándose, por supuesto, si Putin era o no un gángster mayor que Joe Biden. ¿Qué tiene que ver? No sé. O sea, si alguien es un gángster mayor que Putin, pues es un problema de los que tienen a ese gángster mayor, pues no le quita problema a Putin. Cuando durante la guerra en Siria hubo un grupo particular que ganó además enorme reconocimiento porque todos los datos al respecto de ellos eran alentadores, el grupo de los cascos blancos, una operación de voluntarios que estaban opuestos a Al-Assad, pero que se dedicaban a la asistencia médica y al rescate de civiles de los edificios destruidos, porque no olviden ustedes que el Assad tenía todo el apoyo de Rusia y por lo tanto todo el apoyo de los amigos de Rusia, entre ellos en México Podemos y otras organizaciones. Waters dijo que era una organización falsa, que el grupo estaba manchado por el apoyo y entrenamiento que recibía de una organización europea llamada la Mayday Rescue Foundation y su fundador, que era un antiguo oficial del ejército británico, James Le Mesurier, cosa que no tiene por qué hacer que el grupo no haga lo que debe de hacer. Pero toda la propaganda que recibimos sobre Siria y sobre los rebeldes en Siria vino filtrada por la propaganda rusa, a tal grado que cuando finalmente el brutal tirano, torturador, asesino, atacante de su propio pueblo con armas químicas, etcétera, etcétera, Bashir al-Assad, es derrocado, lo primero que nos dicen en la base, que aquí en España, Podemos, que es el portavoz fundamental del Kremlin, los cortacabezas ya llegaron a Damasco y ahora empezarán a matar gente y a obligar a las mujeres a ponerse hijabs y a ahorcar homosexuales como hacían los iraníes, con los cuales no tuvo problema en trabajar Pablo Iglesias. Y no pasó nada de eso. Pero la propaganda rusa decía que los cortacabezas iban a ser terribles. Waters dijo que la intervención de Rusia en Siria fue por invitación del gobierno sirio, un gobierno absolutamente legítimo, solamente una tiranía hereditaria que había empezado el padre de este hombre, ¿cómo se llamaba? Al-Assad. Él era Bashir al-Assad y su padre era... no me acuerdo. No me acuerdo, pero vamos, desde los años 70 teníamos la misma dictadura que ganaba elecciones, ¿no? Waters también afirmó que los ataques químicos de Al-Assad contra civiles en Duma fueron fingidos, falsificados por sus adversarios. También argumenta que Taiwán es parte de China y que China tiene todo el derecho de tomar Taiwán. Y cuando alguien le preguntó sobre los abusos a los derechos civiles en China, Waters dijo: basura, eso es absolutamente falso. Todo eso y muchas cosas más ha dicho el señor Roger Waters, tapándose los ojos voluntariamente, cerrando los ojos a la realidad de que Rusia ya no es ni siquiera la Unión Soviética en la que algunos podían soñar ingenuamente que, bueno, pero es el camino para la liberación del mundo y el establecimiento de un sistema económico más justo. Que mire usted, yo hubiera sido el primer encantado de que el sistema soviético funcionara, que los trabajadores fueran los dueños de los medios de producción y que ello generara productividad, mejores productos, mejor nivel de vida para todos, buenos salarios, libertad y luminosidad. Pues nada de eso ocurrió, resultó que el sistema no funcionaba. Pero muchos lo creímos. Yo me acuerdo de Ríos, un dibujante mexicano que defendió a Rusia y a la Unión Soviética y defendió a Cuba enormemente. Cuando yo lo conocí ya se había desengañado porque había descubierto que Cuba no era lo que le habían dicho que era. No era lo que le mostraban cuando iba de viaje. Era un país distinto. Y yo la primera vez que voy a Cuba, yo personalmente lo que hago es escaparme de la vigilante,
la guía de turistas que nos habían puesto con un agente del Ministerio del Interior. Y yo me escapo para perderme por las calles de La Habana y hablar con la gente que tiene miedo de que le escuchen los agentes del Ministerio del Interior o de los comités de defensa de la revolución. Y hablo con gente y trafiqué vendí dólares a precios de risa loca cuando yo sabía que valían el doble o el triple, no muchos, 10, 20 dólares. Todo por informarme de cómo estaba realmente Cuba, porque me interesaba saber cómo estaba realmente Cuba. Porque tenía yo amigos cubanos que me habían contado cosas y no eran de derecha. Pero gente, el tonto útil como Roger Waters, se cree la narrativa y no la somete nunca a cuestionamiento. Lo que dijo sobre Ozzy Osbourne me parece inexplicable. No es que yo fuera un gran fan de Black Sabbath, ¿no? Me gusta Paranoid, me gusta Changes y me gusta War Pigs y me gusta un par más. No soy un fan, nunca fui un fan de Ozzy Osbourne ni de Black Sabbath. Es un grupo importante. Pero entiendo que es un grupo importante y entiendo que la muerte de Ozzy Osbourne es relevante en la historia de la música de la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo, ¿no? Suena a una bronca personal, suena a algo totalmente innecesario. Y suena a algo que todos los demás de Pink Floyd han, por supuesto, condenado. Porque aunque no te guste un grupo, si estás en la posición de ser uno de los grandes de la música, y Waters desgraciadamente lo es, tienes que ser más diplomático que si fueras simplemente un chiquillo de 14 años escuchando por primera vez que la Unión Soviética le va a traer la luminosidad al mundo y va a hacer que los trabajadores sean dueños de los medios de producción y que por lo tanto todo va a ser maravilloso y feliz. Y tienes que cerrar los ojos a lo que ocurrió entre 1917 y 1991. Cuando cierras los ojos a lo que ocurrió entre 1917 y 1991, eres un tonto. Útil no lo sé. Supongo que sí, porque Rusia lo ha llamado para que le repita su narrativa. Pero tonto, sin duda alguna lo es. Y es una pena. Es una pena que se haya convertido en una persona tan desagradable, tan cerrada, tan tóxica y tan cercana a lo menos bueno que tenemos a nuestra disposición ahora que cumplimos la primera cuarta parte del siglo XXI.